Vale, estamos grabando. Buenas tardes a todos. Hoy es la última clase que hacemos así en directo y hoy en particular es para explicar las dos actividades que tenéis dentro de la asignatura de IA generativa. Están recién actualizadas, en la plataforma ya están los enlaces para descargar los documentos y bueno, que sepáis que se han actualizado las actividades por cubrir un poco los cambios bueno, tecnológicos. En la primera actividad se ha modificado el objetivo simplemente por actualización de librerías y un poco cubrir expectativas también respecto a las pruebas de la práctica anterior. Y en la actividad 2 se ha añadido alguna cosa nueva que no estaba cubierto en la versión anterior, pensando en que esta actividad para esta promoción se realiza en equipo. Ya tenéis los equipos asignados, por lo que me han informado, ¿verdad? ¿No? Si alguien me confirma si alguien lo sabe o no lo sabe. Yo no Yo lo no sé. lo he visto. Yo ¿No lo no. sabéis? Es más, los estoy haciendo individual. Ah, yo tampoco, Vale. ¿eh? O sea, no sé, no me suena. La En actividad el 2, mail no lo tengo, por lo pronto. vale. A mí me han informado que la actividad 2, como forma parte de una línea de trabajo más troncal, se debe hacer en grupo. Entonces, han asignado una serie de personas a los equipos y si no lo sabéis, le voy a informar de que no conocéis los equipos, ¿vale? Ninguno entonces teníais información sobre esto, ¿no? Vale. Había pedido confirmación para que me lo dijeran, pero bueno, pues ahora ha habido algún problema de comunicación. Es solo para la práctica 2, ¿eh? La actividad 1 es individual, la actividad 2 es en grupo, ¿vale? Pero ahora los voy a explicar. Vamos a empezar por orden, si os parece, ¿vale? Y os voy a ir explicando cómo es en detalle para aquellas personas, sobre todo, que no tengan conocimiento de las herramientas que vamos a utilizar, ¿vale? A mí me Entonces, llegó un correo que me acabo de dar cuenta, de un chico sí, que me pidió, pero me pidió una cosa de otra asignatura que no le había llegado el Excel de la asignatura anterior y entre otras cosas me decía si me habían llegado los grupos de trabajo, pero es que ni me acordé yo de contestarle. A mí vale, me Pero llegó el solamente, mismo correo. sí, Me llegó de él también pidiendo el archivo del el mismo archivo, vale. anterior. Un chico se llama Jonathan, sí, ¿no? Sí, exacto. Y me preguntó lo último si nos habían llegado los grupos de trabajo y la verdad es que ni, vamos, que lo vi. vale. En principio, desde Unir os comunicarán los grupos de trabajo y que yo sepa, pues vais a tener algunos trabajos en grupo y luego al final, en el proyecto que vais a hacer fin de máster, en principio va a ser con los mismos equipos hasta donde yo sé, ¿vale? ¿De acuerdo? Y creo, por ejemplo, para las personas que estáis en América y los que estamos en Europa, pues se han asignado los equipos de esa manera también, para facilitar la coordinación, ¿vale? De eso yo no me encargo, así que disculpad que no os pueda dar más detalles, ¿vale? Vale, vamos con la actividad 1, ¿vale? ¿Lo veis pequeño? ¿Lo pongo más grande el documento? Voy a poner un poco más grande aunque sea. Vale. Bueno, la actividad 1 es bastante técnica, pero digamos que no va a hacer falta que piquéis una línea de código, ¿de acuerdo? Está suficientemente guiada para que conozcáis el procedimiento donde se generan unos datos sintéticos construidos por la IA a partir de un documento que ahora vamos a ver y vais a hacer un fine-tuning de un modelo pequeño de lenguaje, ¿vale? Que es el modelo Llama 3.2, ¿vale? Este modelo Llama 3.2 es un modelo que preparó Meta, pero es un modelo muy pequeño, de tal manera que lo vais a poder ejecutar con una GPU de manera gratuita en Google Colab, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Los objetivos es que completéis ese proceso de entrenamiento donde vais a dar un enlace a un documento web, ¿vale? Que es un HTML, en realidad es un paper, pero en formato HTML. Aquí pone a partir de un PDF. Se podría llegar a hacer un PDF, yo lo he modificado para que solo se obtenga a través de un HTML, ¿vale? Esto es un error del documento.
Vais a generar datos sintéticos, vais a ver qué tipo de datos se van a generar, vais a hacer una crítica, una auditoría de cómo están preparados esos datos, ¿vale? Y ahí se espera un poco de espíritu crítico con lo que hemos estado viendo y con lo que ya sabéis hasta ahora, sobre cómo están formateados esos datos, ¿vale? Y luego vais a ejecutar el fine tuning, que ya está preparado. Vais a ver que va a ser dar a siguiente, 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 básicamente, ¿vale? Pero vais a ver, y está explicado, qué se hace en cada punto, ¿vale? Para que entendáis el proceso. Y al final, quiero que hagáis una pequeña evaluación de cómo el modelo ha aprendido, ¿vale? De si el modelo ha obtenido conocimientos y si cubre un poco las expectativas de lo que se buscaba desde el inicio, ¿vale? Entonces, os pongo el enlace al cuaderno, que es este cuaderno, aunque ya lo tenía abierto, lo vuelvo a abrir, ¿vale? Como veis, está en español, está todo explicado. Y si no conocéis Google Colab, en Google Colab, digamos, es una herramienta para preparar código, en este caso Python, de una manera modular, ¿vale? Y muy sencillita. Tenéis dos tipos de celdas. Esto lo estoy explicando para lo que, si no lo conocéis ya, ¿vale? Tenéis una celda de tipo código y otra celda de tipo texto, ¿vale? Estas que veis que están formateadas son celdas de tipo texto. Este texto, si hacéis doble clic en la celda, veréis que está formateado en Markdown. ¿Alguien no conoce Markdown? Vale. Lo podéis editar, pero en realidad solo vais a tener que editar una parte concreta. Hay dos ejercicios en el Colab, ¿vale? Entonces, se va explicando paso a paso y lo primero que quiero que hagáis cuando empecéis es que este notebook es un documento que he creado yo, ¿vale? Entonces, lo único que quiero al principio es que le deis a archivo y guardéis una copia en vuestro Drive de Google, ¿vale? Necesitáis una cuenta de Google gratuita y guardáis una copia, ¿vale? En el momento que hacéis una copia, sale un aviso de generando una copia y os crea un documento nuevo, ¿de acuerdo? Como veis, es idéntico, pero el título ha cambiado y se llama copia de actividad uno, así por defecto, ¿vale? Cambiadle el nombre y le ponéis quizá vuestro propio nombre, ¿vale? Imaginad que yo pongo aquí actividad uno, datos sintéticos, y al final pongo yo mi nombre, ¿vale? ¿Vale? Entonces, en este momento ya tenéis vuestro propio notebook de trabajo, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente que necesitáis hacer? Pues lo siguiente que necesitáis hacer es conectarlo a un entorno, es decir, a un ordenador que va a ejecutar este código, ¿vale? ¿Qué necesitáis para que no os tarde tanto en ejecutar? Pues un entorno de ejecución que podéis ir aquí, le dais a cambiar tipo de entorno de ejecución, ¿vale? Y elegís GPU T4, que es la versión más básica que tiene Google de GPU, ¿vale? El tipo de entorno de ejecución que no viene marcado, pero marcáis Python porque el código está en Python, ¿vale? Ya está. Con esto, GPU T4 y Python ya tendríais lo necesario para echarlo a funcionar, ¿vale? Entonces, le dais a conectar para empezar. Si no, cuando vais a ejecutar una celda de código, que como veis son muy diferenciables, ¿vale? Esta es una celda de código y la de arriba es una celda de texto, ¿vale? Las celdas de código, como veis, tienen un play a la izquierda. Yo lo estoy explicando así como para novatos, pero si ya habéis trabajado con Google Colab, eh, que sepáis por si alguien entra y no lo ha visto nunca, ¿vale? Lo que necesito que hagáis es reservéis un tiempo para ejecutarlo completamente, ¿vale? Porque no os voy a pedir que guardéis los modelos ni los datos de entrenamiento en ningún momento, que no, sino simplemente a lo mejor media hora para poder ejecutarlos, hacer las pruebas que necesitéis, a veces os puede llevar menos tiempo, y con eso ya tendríais el tiempo necesario para la preparación. Luego tendréis el tiempo de la documentación, ¿vale? Entonces la ejecución
En cuanto tenéis un entorno montado y empezáis a ejecutar, como veis, yo pulso el play y aquí arriba ya parece que está conectando el entorno de ejecución, ¿vale? Si hacéis clic en esta parte cuando ya está conectado, veréis el uso de los recursos del sistema y os dirá cuánto tiempo tenéis activo, ¿vale? Esto es simplemente por si tenéis curiosidad desde el punto de vista de la computación. Entonces, el primer paso es en el que se está instalando todo lo necesario. No necesitáis saber nada de esto. Si tenéis curiosidad, pues están instalando los recursos que se explican aquí arriba, ¿vale? Está todo explicado en la práctica y es seguir paso por paso. Esto tarda un rato, entonces continúo explicándoos, ¿vale? Lo siguiente es, vais a configurar el generador de datos sintéticos. El generador de datos sintéticos se basa en una librería, un kit que creó Meta para leer una documentación y preparar preguntas y respuestas de manera semiautomática, ¿vale? Perdón, Darío, Carlos, una sí. pregunta. ¿Y la ejecución de esa primera celda es la que lleva una media hora? No, esto ¿Que lleva tenemos que menos. reservarnos el Cuando, tiempo? cuando he dicho media hora es aproximadamente lo que le llevaría a ejecutar todo, Ah, ¿vale? ok. O sea, si le dierais a ejecutar todas aquí arriba, pues Ujú. ejecutaría todo del tirón, ¿vale? Pero Bien. es verdad que tenéis dos ejercicios, tenéis dos momentos en el notebook donde quiero que paréis y analicéis hasta ese punto, ¿vale? Que es el Ujú. ejercicio uno y el ejercicio 2, ¿vale? Como veis, ya he terminado de instalar las librerías, o sea que no ha llevado unos pocos minutos, ¿vale? Y el siguiente paso también va a llevar un poco porque lo que va a hacer es descargar este modelo, ¿vale? Que es un modelo preparado por la gente de Adensloth, que es una empresa que tiene un software para hacer computación, entrenamientos e inferencia de modelos de lenguaje, bueno, de IA generativa en general, de manera más eficiente, ¿vale? Entonces esto empezará a descargar cosas y vosotros en los ficheros aquí, en los archivos del proyecto, empezaréis a ver ciertas carpetas que se van a ir creando, ¿vale? Eso lo iremos viendo ahora. Entonces, esto te va explicando un poco cómo funciona el proceso para que lo sepáis y se va a hacer un chequeo de que el sistema está preparado, ¿vale? Entonces, el siguiente paso, esto como veis no tenéis que hacer nada, sino simplemente ir completando y comprendiendo el proceso, ¿vale? El siguiente paso es donde vais a ejecutar la generación de los datos sintéticos. Esto tarda un rato también, unos minutos. Y el enlace que os he puesto es un documento técnico, un paper, que lo voy a abrir, que es este. Es un paper, pero que está en formato HTML para facilitar el acceso remoto a esta información, ¿vale? Es un paper, como veis, en inglés sobre uno de los temas que hemos visto en clase, que son los RAGs, ¿vale? Pero en este caso, los RAGs agénticos. Es un tema complejo donde, en este caso, pues tenemos muchos nombres, ¿no? Y muchos tipos de RAG, ¿vale? Tiene un overview, bueno, veis que es un documento extenso. O sea, leerlo lleva un buen rato, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer en la actividad es, cuando llegamos a este paso, le vamos a dar ese documento y se va a generar, va a preparar esos datos sintéticos, ¿vale? Los va a procesar. En este caso lo procesa primero y después los crea en la siguiente celda, ¿vale? Eso vais a poder ver qué ficheros se crean, el proceso, ¿vale? Se termina de guardar, ¿vale? Y lo siguiente, el siguiente paso va a ser que inspeccionáis el dataset, ¿vale? Que el dataset básicamente va a ser, después de hacer el procesado, los trozos de documento, todo eso lo hace la librería, vais a tener unos ficheros donde están esas preguntas y respuestas, ¿vale? Está configurado para generar una cantidad limitada, ¿de acuerdo? No son muchas preguntas y respuestas. Entonces, cuando lleguemos a este punto, vosotros vais a ver partes del dataset, en este caso, como veis, el dataset, el elemento cero, dataset, el elemento -1 y así, ¿vale? Y vais a ver esos registros. Entonces, el ejercicio uno que está explicado aquí son las cosas que os pido que analicéis, ¿vale? Entonces es
más un documento donde analicéis la naturalidad del lenguaje que se usa en el dataset, seáis críticos con lo que se muestra, ¿vale? Y una serie de preguntas y ejemplos que os pongo, ¿vale? Para facilitarlo, ¿vale? Entonces, me preguntaba Joaquín antes que si las respuestas de esto se incluyen aquí directamente o en una nueva celda. Yo creo que lo más cómodo es que añadáis una celda de texto abajo, ¿vale? Por ejemplo, esta que ya está creada, y aquí escribáis las respuestas, ¿vale? ¿Me explico por ahora? Vale. Como veis es bastante sencillo. Mira, voy a ir dándole. Bueno, esto como veis está tardando. Aquí veréis que pues tarda, que está descargando bastantes datos, porque en realidad está descargando todo el modelo, ¿vale? Es un modelo que no ocupa demasiado, no debería ocupar, debe ocupar como 2 gigas o algo así, pero dependiendo de pues de la comunicación y la disponibilidad, pues puede tardar un poco más. Y después va a preparar todas las librerías para inferir, ¿vale? Es decir, que va a coger el modelo y después va a preparar todo para poder ejecutar cosas con ese modelo, que en este caso, en este punto, va a ser preparar los datos sintéticos, ¿vale? Vale, entonces, hasta el ejercicio uno lo tendríamos y son 2 puntos importantes. El siguiente punto sería limpiar la memoria porque la ejecución de ese código y de ese modelo ocupa memoria. Entonces hay un punto entre medias que es limpiar la memoria de la máquina que estéis utilizando. ¿Vale? Y a partir de ahí empezaría el siguiente paso, que es el fine-tuning de ese modelo. ¿De acuerdo? Entonces también está todo configurado para que le deis a siguiente. Podéis echar un vistazo a cómo está preparado. Esto está basado en un notebook especial que tiene Ansloth, que es la empresa que ha optimizado el modelo, ¿vale? Y lo que vais a ver es que pues, tarda un tiempo en ejecutar el entrenamiento. No va a tardar mucho por cómo está configurado para no quitaros mucho tiempo inútil. Y cuando terminéis de entrenar, va a llegar el punto 8, que es la inferencia, que es donde vais a probar el modelo ya entrenado, ¿vale? Entonces, ya os aviso que el modelo que vais a entrenar es del año 2023 y los conceptos como Agentic RAG o qué es un RAG, pues no te los da específicamente. Si tú le preguntas qué es un RAG, te da una descripción de otra cosa que no tiene nada que ver con el RAG que estamos viendo aquí, ¿vale? Y el paper es del año pasado. Entonces, toda esa información que en el paper se refleja, en realidad el modelo no lo conoce, ¿vale? Entonces, es lo que vamos a hacer aquí en este punto. Le vamos a enseñar preguntas y respuestas sobre conceptos relacionados con esta temática, ¿vale? Entonces, la inferencia, como veis, es muy sencillita. Se basa en enviarle una serie de mensajes. Esto es para que veáis cómo se envían los mensajes normalmente a los modelos de lenguaje que siguen esta estructura. El rol, en este caso, son vuestras preguntas, las preguntas del usuario, y el contenido es el texto, ¿vale? Entonces, aquí hay unos textos, hay 2 celdas, son idénticas, lo único que cambia es este texto de la pregunta. Entonces, al ejecutarlo, pues os saldrá el texto que te devuelve el modelo, es decir, la respuesta del modelo, ¿vale? Y como veis, el siguiente paso es el ejercicio 2, que es analizar esas respuestas que yo os invito a que le pongáis a prueba. Es decir, que vosotros podéis duplicar esta celda, por ejemplo, todas las veces que queráis, o cambiar el texto que aparece aquí dentro, de tal manera que simplemente con algunas pruebas evaluéis hasta qué punto el modelo ha aprendido, ¿vale? Y qué cosas cubren las expectativas y cuáles no, ¿vale? Ideas que Joaquín se le ha ocurrido directamente. Pues, ¿qué pasa si lo pones en español, cuando los datos de entrenamiento están en inglés? ¿El modelo es capaz de entenderlo en español y responderte en español? Eso es una pregunta que vosotros podéis hacer y reflejar las conclusiones aquí. ¿De acuerdo? Y este sería el segundo ejercicio. Aquí hay una serie de puntos que yo os estructuro para que sigáis un proceso y os digo que espero también, ¿vale? Del análisis. Está todo explicado aquí. Entonces, cuando terminéis del ejercicio 2 y hayáis evaluado y habéis hecho pruebas,
pues lo mismo. Podéis crear una celda abajo, que es yo creo que es lo más cómodo, y aquí pues ponéis vuestras respuestas, ¿vale? Esto es una práctica individual y que ya os digo que en eso, media hora, un poco más con las pruebas, pues lo tendríais hecho. ¿Dudas por ahora? No os abruméis porque es muy fácil en realidad, ¿eh? O sea, sé de otras promociones que se abruman con tanta cosa, pero en realidad está muy guiado y es paso a paso, ¿vale? Joaquín, ¿ibas a decir algo? No. Vale, vale. ¿Preguntas sobre esta parte de la práctica? ¿Queréis echarle un vistazo a vosotros y me Lo que haces tranquilamente? en el ejercicio 2 es copiar el código y volver a crear otro código, simplemente modificando el texto en castellano, por ejemplo, para hacer la pregunta. Es decir, ahí Eso es una... cojo, Sí. eso es, ahí cojo directamente, copio, creo uno nuevo y hago la Ujú. pregunta en castellano y entonces lo lanzo. Sí. Estas preguntas que he puesto aquí son ejemplos, ¿vale? Ujú. Que están relacionadas con el Vale, contenido y con el tipo de dataset que se ha generado previamente. Pero vale, efectivamente vosotros aquí ponéis lo que queráis, ¿sabes? vale, Por ejemplo, en español, que es un RAG jerárquico, ¿vale? vale. Y lanzáis. De hecho, lanzar las celdas, que es lo que tiene de bueno el Colab, es que llegado a este punto, si está todo ejecutado y está todo en memoria y todo está funcionando, vosotros podéis lanzar la misma celda todas las veces que necesitéis, ¿vale? Si queréis dejarlo para que yo vea los ejemplos, ¿vale? Pues efectivamente, cogéis, no sé si aquí tiene duplicar, no, en este no, ¿vale? Copiáis el código, pegáis uno nuevo de código abajo, pegáis y ya tenéis el mismo y tendríais otra cosa aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? What is lo que sea, ¿vale? Y entonces tendríais no dos muestras, sino tendríais tres, ¿vale? Y así. Todas las que queráis. Es vuestro notebook y esto es lo que al final me tenéis que compartir, ¿vale? Cuando terminéis del proceso y ya hayáis terminado la práctica, pues descargar en IPINB, ¿vale? En Notebook. Y yo esto, pues cuando lo evalúe, abro el Notebook y veo vuestras respuestas y todo lo que habéis ejecutado. ¿De acuerdo? La última parte que veréis debajo que hay guardar el modelo y exportarlo. Esto es para personas técnicas que quieran, pues, que tengan curiosidad y quieran guardarse el modelo que han entrenado y tal. Solo si queréis, es totalmente opcional, ¿vale? No se evalúa ni nada, esto es solo para vosotros, ¿vale? Entonces, como os digo, bueno, como veis aquí en los recursos, ya está el modelo cargado, veis que está como ocupando la mayor parte de la GPU de la tarjeta gráfica, por eso hay un punto entre medias donde se vacía la memoria, eso es importante porque si da un problema de memoria, prácticamente hay que iniciar de nuevo el notebook, ¿vale? Esto lo digo por evitaros problemas, que quede directamente ya comentado, ¿vale? Entonces, yo, si queréis, le voy dando, vais completando. Aquí ya se está procesando se está preparando el sistema, aquí chequea y ve que todo está bien, ¿vale? Y después, en este punto, en ingesta de documento base, lo que está haciendo la librería es procesar ese documento que yo le he enlazado, ¿vale? Y como veis, ha extraído ese documento en un texto, ¿vale? Las trazas de lo que ejecutéis os va diciendo qué va pasando. Y de hecho, si os vais, veis que está en data output, ¿vale? A ver. Ah, está en data de... Vale, perdona. A ver. Bueno, en el momento que os pida permiso para acceder, que es aquí,
Aquí lo está guardando, en este punto lo ha guardado en memoria de la máquina, ¿vale? Pero ahora lo que vais a hacer es montar Drive, esto me lo he saltado. Montar Drive quiere decir que vais a enlazar vuestro Google Drive, ¿vale? Con la máquina que está ejecutando, ¿vale? En este momento, como veis, ya me ha creado aquí los directorios y todo, ¿vale? Y aquí en este punto es donde va a dividir el contenido en un tipo. Eso es de la librería, si tenéis curiosidad, os veis la documentación de cómo funciona, pero está preparado para el formato que buscamos, ¿vale? Entonces, como veis, paso por paso, vais completando todas las celdas y si completáis todas en orden, pues no vais a tener ningún problema, ¿vale? Al ejecutarlo. Y esto cada proceso pues unos tardan más y otros menos. Veréis que algunos son prácticamente inmediatos y otros pues lleva un tiempo de ejecución. ¿Veis? Aquí nos va creando como ficheros. Si vemos el fichero original, que lo podéis abrir, ¿vale? Este es el HTML que os he enseñado antes, pero leído y procesado por la librería. Y como veis, tenemos aquí un montón de información. Esto es en bruto. Entonces, lo que hace el sistema es dividir eso en porciones del texto, ¿vale? Todas estas porciones que veis aquí. Y de cada porción lo va a procesar para generar preguntas y respuestas. Ese es el proceso de generación de datos sintético que os hablaba, ¿vale? Y como veis, aquí nos ha escrito, nos dice que generado, aquí hay parejas de preguntas y respuestas, ¿vale? Si nos vamos a generados, veis aquí que ya hay un preguntas y respuestas. Voy a cerrar esto, que lo veáis mejor. Y como veis, la librería lo que ha hecho es, de ese documento, nos ha generado primero un resumen en 3 o 5 frases, que lo podríamos leer si nos interesa. Y después, como veis, preguntas y respuestas, ¿vale? Lo que quiero en el ejercicio 1 es que le echéis un vistazo, que lo podéis ver directamente en ficheros, pero en código, todo eso te lo facilita, ¿vale? Aquí se preparan los datos y después al procesar, al inspeccionarlo, aquí estamos cargando esos ficheros JSON, esos ficheros de texto, en nuestra variable de dataset, ¿vale? Que nosotros aquí podemos procesar. Como veis, no me está costando mucho, pero como veis aquí, el dataset 0 es un conjunto ya completo donde se describe, como veis, una lista de mensajes donde está el rol del sistema, que este es el system prompt, donde directamente solo está puesto que es un asistente para ayuda, ¿vale? Útil. Y después la pregunta y a continuación la respuesta, ¿vale? Y lo mismo vais a ver con el siguiente, ¿vale? Y así, ¿vale? Este es el último y este es el primero y el segundo del dataset. Entonces, aquí estáis viendo cómo está estructurado. Veis cómo se formulan las preguntas y veis las respuestas que están basadas en el contenido y ya completáis el ejercicio 1. ¿De acuerdo? Y aquí podéis explorar vosotros más tipos de preguntas-respuestas que veáis, no hay muchas. Entonces, esto no debería llevaros demasiado tiempo, ¿vale? Una vez que tengáis eso terminado, pues le dais a limpiar el espacio, ¿vale? Esto tarda un poquito, pero lo que vais a ver aquí en la computación es que la memoria del sistema pues va a pegar un bajón, ¿vale? Entonces libera espacio. ¿Veis? Ha bajado de casi no sé cuántos gigas a 0,1, ¿vale? Una vez que esté hecho eso, pues empezamos con el siguiente proceso, que es que vais a ver, lo que va a hacer es cargar el mismo modelo. En vez de llamar a otro modelo, utilizamos el mismo que ya está cacheado. Entonces, este proceso inicial, aunque es lento, que es donde se está preparando para entrenar, ¿vale? Pues no va a tardar tanto porque no va a tener que volver a descargar el modelo, ¿vale? Ejecutáis estas celdas
¿vale? Vemos el proceso, así sabéis un poco y podéis estimar cuánto os va a llevar. Prepara el tokenizador, prepara todo lo que necesita para entender la información. Esto, por si tenéis curiosidad, este chat template es la estructura que sigue el tipo de dato para un formato conversacional del modelo, ¿vale? Entonces se prepara, aquí lo preparamos para el entrenamiento. Aquí que sepáis que vais a estar haciendo un entrenamiento, un fine tuning, que está basado en LoRa, que LoRa, os lo comenté por encima, es una técnica que requiere bajos recursos para el entrenamiento. Es decir, cogemos de toda la matriz, por llamarlo así, de datos del modelo, vamos a tomar solo una pequeña parte del modelo, ¿vale? Solo vamos a ajustar una porción pequeña de las neuronas del modelo, ¿vale? Entonces eso es lo que ayuda a que el proceso sea como mucho más rápido y mucho más breve, ¿vale? Este marcado es realmente lo que va a hacer que luego sepa diferenciar una cosa de otra cuando o tokenice correctamente el contenido, ¿vale? Y de hecho veis aquí que hay un EOT, que es lo que indica que es el final, ¿vale? El final de uno de los bloques de información, ¿vale? Vale, una vez que llegáis aquí, ya ejecutamos el entrenamiento. Y este entrenamiento vais a ver que tiene un proceso, ¿vale? Empieza a cargarlo y ahora os mostrará las iteraciones en el entrenamiento. Bueno, miremos. Es aquí el entrenamiento, perdona. No está, la línea de entrenamiento está aquí. ¿Vale? Bueno, aquí nos aseguramos de que tenemos memoria. Como veis, tenemos memoria de sobra. Y ahora sí le damos al training. ¿Vale? Y esto en función de cómo esté configurado el entrenamiento, te puede llevar mucho más tiempo o menos, ¿vale? Nosotros vamos a hacer un entrenamiento ligero, sin ser demasiado intensivo, porque en realidad estamos generando muy pocas preguntas y respuestas. Entonces, como veis, aquí veis los epochs del entrenamiento y una estimación de cuánto va a tardar. En este caso, vamos a hacer un entrenamiento tan corto, tan breve y tan pequeño que va a tardar muy pocos minutos, ¿vale? Y luego al final ya llega la parte de la inferencia. Esto es simplemente para que veáis que vais bien de memoria y todo esto. Y después ya es probarlo y hacer las preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? O sea que, como veis, no es una práctica eh, que os lleve mucho tiempo ni días de ejecución, sino que tiempo de prepararlo, de ejecutarlo y hacer las pruebas nos debe llevar, pues eso, esta hora estoy yendo despacito y como explicando todo mucho, pero ya entendiéndolo, como os digo, media hora, un poco más, podréis ser capaces de ejecutarlo. Una vez que está ejecutado, los resultados y todo eso se queda almacenado en el notebook. Si queréis dedicarle más tiempo a redactar las respuestas de los dos ejercicios, pues eso sí, ya lo podéis hacer en otro momento o más despacio, ¿vale? Pero lo que es ejecución, que es la parte más técnica, no os debería llevar demasiado, ¿vale? Como veis, ya vamos por la mitad del entrenamiento en sí, pero este proceso os está ayudando a entender en qué consiste enseñarle algo a un modelo, ¿vale? O sea, vais a hacer puramente algo que muy poca gente hace, que es enseñar, en este caso, datos nuevos a un modelo de lenguaje, ¿vale?
No estoy viendo el chat. Vale, no me estoy poniendo nada. Si tenéis dudas o lo que sea, me vais escribiendo. Vale, esto va a terminar ya. Vale, vale. ¿Veis? Ya ha terminado el entrenamiento, que lleva 60 pasos. ¿Vale? 15 epochs, 60 pasos ha hecho. ¿Vale? Ya habría terminado. Y bueno, la siguiente veis un poco el espacio, cuánto ha ocupado y tal. Ahora mismo, como ya ha terminado, no ocupa nada. Y vosotros, en realidad, eh, aquí podéis ver los ficheros que se usan. Bueno, estos son de las de la librería. Y como no hemos guardado, está todo en memoria ahora mismo, si no me equivoco. Vale. Entonces, llegaría al paso de inferencia. En este caso, en este punto, ya si ejecutamos simplemente este código, lo que va a hacer, como veis, es primero se tokeniza esta pregunta del usuario, ¿vale? Y después se le pide a esta función que nos lo pase, ¿vale? Como stream, es decir, que lo va pasando los datos y los tokens al modelo, ¿vale? Entonces, esta función lo que nos va a hacer es pintarnos. Primero nos pinta este mensaje, pero veis que va escribiendo. ¿Habéis visto que va escribiendo la respuesta? Esta segunda línea es la respuesta del modelo, ¿vale? Si la respuesta es que es Agentic RAG y cómo se diferencia de un RAG tradicional, pues el modelo ya nos está respondiendo que en Agentic RAG es un paradigma que integra agentes en un pipeline de RAG, ¿vale? Y como veis, nos está respondiendo con respuestas breves, ¿vale? La siguiente, en español, que es un RAG jerárquico. Un RAG jerárquico es una arquitectura de flujo de trabajo que permite tal, 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 ¿vale? Entonces, veis que está funcionando, que me va respondiendo, y esto vosotros, pues poniendo lo que sea, vais a obtener una respuesta. Estas respuestas vosotros las podéis analizar y seguir un poco las preguntas que yo os planteo aquí en el ejercicio 2. ¿Vale? Y con eso tendríamos la actividad 1. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? ¿Algo de feedback? ¿Lo veis muy difícil, fácil, asequible? Bueno, yo me estoy leyendo las instrucciones y de momento no parece muy así porque está todo explicado, pero Ujú. presiento que en algún paso diré que y no sabré Vale. cómo seguir. De otras promociones, como pues eso, o no estáis acostumbrados a este tipo de herramienta, lo que sí que me ha pasado muchas veces es alumnos que a lo mejor se agobian porque de repente les empieza a dar errores y no saben por Sí, qué. eso sí. En O sea, realidad, Python yo he usado un poco, pero claro, no con estas cosas, entonces, puf, vale. Como a veis, ver. en realidad código no tenéis que No. escribir. Podéis cambiar cosas si os apetece, si tenéis curiosidad, porque en realidad todo es muy configurable, ¿no? Pero la idea es que si seguís como he hecho yo, celda a celda, no tengáis ningún problema, ¿vale? El objetivo es que entendáis el proceso, seáis capaz de ver los datos con los que se va a entrenar y ligar todo ese proceso desde los datos hasta el entrenamiento, ¿vale? Teniendo en cuenta cómo es el modelo, qué limitaciones tiene el modelo y todo ese razonamiento es lo único que busco dentro de la práctica, ¿vale? Esto funciona como, bueno, esto es Jupyter, ¿no? Es un Jupyter Notebook, pero en Google. En Pero en Google, las... vale. Y Sí, vale, sí, ya está. O sea, es lo mismo sí, que Jupyter sin Google, me refiero, que es lo que yo he usado.
Exacto, sí. De hecho, el formato del fichero es justo ese. Si Sí. lo descargáis, es un Jupyter Notebook estándar. Lo único que se ejecuta con la interfaz de Google. ¿Vale? ¿Qué beneficios tiene que se ejecute así con la interfaz de Google? Pues que realmente estáis usando computación gratis de Google Ah, y con una GPU, ¿sabes? O sea, una GPU en este caso que es de 16 gigas, pone aquí 15, pero en realidad la estándar de 16 gigas es una GPU. ahí no te oímos. Bueno, no te oigo yo. No, no se No, no oye. se escucha. Perdón, Ahora María. sí, Ahora sí. ahora sí se Ah, me he oye. cortado, me he cortado. Por Sí, un momento no se escuchaba. Ujú. Vale. sí. No, estaba diciendo que Google da estos recursos gratuitos para la gente, dura un tiempo. Yo es porque tengo una versión Pro ahora, ¿vale? Pero vosotros eh, tenéis como unas horas para ejecutarlo, ¿vale? Durante un tiempo. Entonces, tenéis esos recursos, pero no necesitáis vosotros un ordenador con GPU para poder correr esto, ¿vale? Entonces, Vale, o sea, es que va más un, rápido porque no usa tu ordenador, por así decirlo. Bueno, claro, depende de... está en la nube con Sí. una computación que Google pone gratuita, ¿vale? Vale, ok. Eso implica unos límites, por ejemplo, el modelo es muy pequeño, es un modelo pequeñísimo. Mm, Eso influye también en el resultado y tal, ¿vale? Entonces, el objetivo es que tengáis el contexto en mente y seáis capaz de analizarlo, ¿vale? Y analizarlo del punto de vista crítico, ¿vale? Ese es un poco el objetivo. Y con eso vais a explorar y, como ya os digo, vais a hacer un proceso real de un entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial generativa, ¿vale? Y como habéis visto, pues lleva relativamente poco poder hacerlo. Limitado, pero en sí mismo da un aprendizaje de todo el proceso. ¿De acuerdo? O sea, realmente hay que... o sea, lo estoy mirando un poco el código, es run casi todo el rato. Sí. O sea, nosotros no tenemos que generar código nuevo. No. Lo único que tenemos que hacer es interpretar el modelo y entenderlo y explicarlo luego. Vaya. Y ver cómo se procesan los datos, Ah, que vale, sí, entendáis sí. cómo se procesan los datos, lo critiquéis y al Vale. final, que con el código que hay, que es la interfaz más básica, o sea, más a bajo nivel casi que podéis hacer, ¿vale? Que es este código de aquí, Mm, simplemente cambiando las preguntas, el contenido de las preguntas, veáis cómo responde el modelo, vale, ¿vale? vale, vale, vale. ¿Ok? Y ya está, esa es la práctica, ¿vale? Esta sí que es ¿Cuál? individual. Creo que me La perdí que, algo, Carlos, capaz. ¿Cuál sería el fine tuning acá? Hacer las preguntas, pero después lo que es, no estamos dando un feedback de si respondió bien o no, o eso no es parte del fine tuning. claro, cuando aquí ejecutáis las Ujú. preguntas, esto se basa en ya un modelo que está fine-tuneado, está ajustado ya, ¿vale? Ajá. Con el entrenamiento que hayáis hecho, ¿vale? Habéis entrenado una parte del modelo y eso que habéis entrenado, que se llama adaptador en LoRa, pues se ha Ah, agregado al modelo y vosotros lo que estáis haciendo es usar el modelo adaptado, ¿vale? Fine-tuneado. eso que se agregó era la lista de preguntas que se generó con las respuestas que mostraste en los Eso archivos. es, eso Ah, es. bien. Entonces, quiero que veáis hasta qué punto de esas preguntas y respuestas el modelo ha obtenido un Una con mejora. Mm. Joaquín con el español, pero en el caso está entrenado en inglés, pero hablando en español, de repente el modelo ya, o sea, me ha dado una respuesta, ¿vale? Lo podéis probar. Esos conceptos están relacionados y los ha entendido en otro idioma o es capaz de expresarse en otro idioma, ¿vale? Entonces, podéis apretar un poco hasta qué punto el modelo sí que de verdad relaciona información y que hagáis un análisis crítico donde vosotros expreséis también de alguna manera qué creéis y dónde están las limitaciones de este proceso y de este tipo de modelo, ¿vale? Asociado al proceso. Aquí estaba muy explicado con ejemplos, ideas que os doy para que me hagáis el análisis y con esto estaría, ¿vale?
¿Qué se valora en la práctica? Pues se valora que seáis capaces de hacer el proceso guiado. Como veis, ya es bastante, bueno, son 2 puntos prácticamente regalados y lo hacéis paso a paso. Eh, Después, la auditoría de datos del ejercicio uno. Pues aquí se explica pues, que identifiquéis posibles problemas potenciales, ¿vale? Es decir, que seáis críticos con lo que está sacando en la librería y propongáis cosas de mejora, ¿vale? Después, que el fine-tuning se ejecute bien, correctamente. Como me vais a compartir el notebook con las trazas de la ejecución, yo voy a ver que se ha hecho. Y después, en el ejercicio 2, pues que habéis seguido de manera coherente una evaluación del modelo, etcétera, ¿vale? Y luego que el documento que me entreguéis esté bien organizado. Y con esto ya tendríais todos los puntos de la práctica, ¿vale? Yo creo que está bien, es interesante, pero pensad que esta asignatura es que os plante unas bases para que conozcáis cómo se trabaja con la inteligencia artificial y a lo largo del máster vais a obtener otro tipo de conocimientos que teniendo esta base os va a permitir crear otras cosas, ¿vale? O entender otros procedimientos, ¿vale? Esa es la idea de la asignatura, ¿vale? Y cuando me digáis pasamos a la actividad 2. ¿Pasamos a la actividad 2? Una, Sí, una duda. vale. A ver, cuando le doy al castellano, le pregunto qué es un RAG jerárquico en castellano, me dice que no ha encontrado el tokenizado. Ay, Jo- Tokenizado aplicado chat template. perdón, Joaquín, creo que ha sido mi conexión, la he perdido un momentito y no te he oído. Sí, No en el sé si vuelves a momento, empezar. perdona porque yo también lo tengo en dos sitios la ventana. Sí, En el momento en que cambio a la pregunta y vuelvo a hacer la pregunta, es decir, copio el código y vuelvo a colocar el código y pongo que es un RAG jerárquico, sí. cuando le doy al play para que me lo dé, no me hace lo mismo que tú, sino directamente lo que me dice es que hay un error de tokenizado o tokenizado apply chat templates. Tokenizer. Ah, No está habiendo definido. ejecutado todo. Habiendo ejecutado todo. Sí, habiendo ejecutado todo. ¿Mm? Y el código está bien formado, ¿no te has olvidado Mentira, alguna me cosa? callo, la he liado, la he liado. La he liado, no, ya me he dado cuenta dónde tengo el Vale. error. Vale, perfecto. Sí, eso es lo típico, suele pasar. Sí, 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 Bueno, no, la he- acordaros, si tenéis alguna cosa así que os atasque de código, tenéis aquí Gemini siempre, ¿vale? Ujú. Es decir, que vosotros aquí podéis usar Gemini para hacerle preguntas, Vale, ¿vale? Y podéis referenciar un notebook y tal y que os haga cosas, ¿vale? vale, Por si os ayuda y en algún momento dado, y sin esperar al foro que os responda y que tarde más de un día y tal, que siempre tenéis la IA un poco para que os ayude en esa parte, ¿vale? De acuerdo.